Hola jóvenes, ¿cómo estamos en el día de hoy? En esta hora en que estás viendo este video, pues hoy vamos a hablar sobre la norma jurídica. La norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los ciudadanos en una sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple se supone que tiene una sanción. Como nosotros estuvimos hablando la semana pasada en la clase de por qué la moral y por qué el derecho es coercitivo, que en este caso hay una fuerza que es el Estado que ejerce para que nosotros tengamos que estar dentro de ese orden. ¿Es necesaria la norma jurídica ante la sociedad? Pues obviamente que sí, es necesaria, debido a que éstas regulan ciertos parámetros de la sociedad donde nosotros no debemos salir, debemos ceñirnos en ellos. ¿Cómo es su estructura? La norma jurídica se basa en un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es una hipótesis de conducta que si se produce provocará una consecuencia. Y la consecuencia jurídica tiene como causal el caso particular de la dependencia de una conducta humana en el supuesto hecho normativo. Toda norma nace de un supuesto de hecho que vincula a una sociedad. Es como el caso puntual de que una norma jurídica actual, que es el caso de la declaratoria de estado de emergencia, es un supuesto de hecho, que es en este caso la emergencia sanitaria por el tema del COVID-19. Esto hace que este es un supuesto de hecho y tiene unas consecuencias económicas y tiene unas consecuencias jurídicas para todo aquel que violente el decreto de aislamiento preventivo. Todas estas normas que nacen con ese supuesto de hecho, el supuesto de hecho es la conducta que quieren regular. En este caso queremos regular el autocuidado de todo el personal y evitar una propagación del virus y atentar contra un delito ante la salud pública. Y la consecuencia jurídica, que es en este caso la norma que nace, hay un hecho y necesitamos una causa, efecto, consecuencia para poder mitigar el efecto. Esta es nuestra pirámide de Kelsen. Kelsen es el autor del derecho donde habla sobre la jerarquía de las normas. La principal jerarquía de las normas que nosotros vemos en la alta cúspide es la constitución política. La constitución política es la norma de normas, como lo dice el artículo 4 de la Constitución, y de ahí se suspenden el resto de las normas, salvo que esta cúspide, donde se encuentra la Constitución, cede su supremacía en el caso de tratados internacionales que tengan que ver con los derechos humanos, porque son los ratificados por el Congreso. Luego siguen las leyes. Las leyes son todas aquellas que emanan de un poder que es en este caso el Congreso de la República, es la rama legislativa, son todas las normas que tienen un proceso legislativo que más adelante se explicará en las clases de cómo se rehace una ley. Los decretos con fuerza de ley son todos los decretos que el presidente de la República genera en sesiones extraordinarias, con facultades extraordinarias que le entrega el Congreso y en los estados de excepción. Como es en mi caso particular del COVID-19, el presidente de la República puede hacer decretos con fuerza de ley en los estados de excepción, como es en este caso que él está realizando los decretos ley en ciertos temas donde no puede suspender garantías fundamentales y este tampoco lo puede usar para realizar códigos. Los códigos, que son nuestro alma mater, dicen que son todo lo referente a los procesos, los procedimientos ante cualquier rama del derecho. Esto no los puede modificar
y no los puede derogar y no los puede eliminar. Actos de autoridades nacionales diferentes al presidente según su jerarquía. En este caso, los ministros pueden también realizar ante esto unas normas que en este caso se les llama resoluciones y también decretos con el fin de regular un tema de su área. No se puede sobrepasar de diferente. Caso puntual, ministro de Defensa. El ministro de Defensa puede realizar un acto, que en este caso es un decreto o puede ser una resolución, que es lo respectivo a lo que genera el tema de calificación en el servicio de militares. Eso es un acto de autoridades nacionales diferentes al presidente de la República. Ordenanzas departamentales, acuerdos distritales, actos de alcaldes distritales y o gobernantes dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias. Igual pasa con el presidente. Se le da unas facultades extraordinarias, que de las cuales son las que ellos requieren para ciertos temas que están regulados en la ley, que ellos no pueden pasar. Y las ordenanzas departamentales son todos los acuerdos que llegan las gobernaciones para el departamento. Y los acuerdos distritales son para los del distrito. En este caso, los distritos en Colombia, que son varios distritos, caso puntual de esta norma de jerarquía está porque el distrito de Bogotá no depende de la gobernación y el distrito de Barranquilla no depende tampoco de la gobernación. Entonces se llega a categorizar sobre esta jerarquía de normas. Actos ordinarios de gobernadores y alcaldes distritales. Lo que estábamos hablando, los actos ordinarios son aquellos como por ejemplo las firmas de un contrato, el nombramiento de funcionarios que lo hacen a través de resoluciones. Actos de las demás autoridades departamentales y del distrito según su jerarquía. El secretario de Educación, por ejemplo, es el que genera las resoluciones de funcionamiento de instituciones educativas. Eso, obviamente, bajo la competencia que le da dicho autoridad, como en el caso del alcalde y el gobernador. Tenemos también los actos de los consejos municipales, acuerdos municipales, actos de alcaldes dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias. Lo mismo. Los consejos municipales emiten acuerdos. Los acuerdos son para realizar dentro del municipio ciertas acciones, sin que los concejales, si no realizan estos acuerdos, como es el acuerdo de presupuesto, el acuerdo para un préstamo o para cualquier acto que necesitan dentro del municipio para suplir las necesidades, requieren ellos unas autorizaciones extraordinarias por parte del consejo para entregárselas al alcalde. Eso como tal también forma parte de nuestra pirámide de Kelsen. Sus actos ordinarios y los actos de las demás autoridades municipales según su jerarquía. En el caso del secretario de Educación en un municipio certificado, puede emitir directamente una resolución a una institución educativa. El secretario de Hacienda, por ejemplo, que realiza ante el Consejo la solicitud de una amnistía para impuestos, igual él emite una resolución que publica un acto administrativo, que es el que hace la notificación a todas las partes para que puedan acceder al descuento, caso particular. ¿Cómo se clasifican estas normas? Las normas se clasifican según si pueden ser sustituidas o no. Como es en el caso de las normas de orden público, las de jus cogens o necesarias. En este caso, las de donde prima el interés general sobre el particular. Y normas de orden privado, como es en este caso los acuerdos de voluntades entre las partes.
según el interés preponderante. Este interés, pues obviamente, hay normas de derecho público y normas de derecho privado. Normas de derecho público, como es en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la más popular dentro de todos los países, que es la que se encarga de todo lo referente al Estado. Y las normas de derecho privado, como por ejemplo los conflictos laborales, los conflictos civiles, según sean dictadas para una totalidad o determinada clase de personas. Normas de derecho común y normas de derecho especial. Supongamos, por ejemplo, una norma de derecho común que todos tenemos, que tenemos el derecho de acceder a la educación. Esa es una norma de derecho común que está estipulada en una ley y dice: el particular puede también apoyar al Estado para suplir las necesidades en el sector educativo. Y normas de derecho especial, por ejemplo, que generen una norma especial para la población en condición de discapacidad para que obtengan ciertos privilegios y ciertos manejos y ciertas prebendas por parte del Estado. Según el mandato que contengan, hay unas que son imperativas, unas que son prohibitivas y unas que son permisivas. Como el caso del COVID-19 es una norma prohibitiva que se está diciendo no debe salir, debe tener autocuidado. Aquí también tenemos normas imperativas. Las normas imperativas es que te imponen que hagas algo. Caso de los colombianos que ganen tantos millones mensuales y eso se acumula anual, dice: usted está obligado a declarar renta. Esa es una norma imperativa. Y una norma permisiva es sobre la permitir ciertos aspectos, como por ejemplo código de policía, permitir a personas que usen espacio público con permiso. En este caso, ahí está permitiendo unas excepciones para que podamos manejar la situación con respecto a que no tener desbalance de derechos entre una parte y otra. Bueno, pues el derecho por la norma jurídica, el derecho es el conjunto de las leyes, preceptos y reglas que están sometidos los hombres en su sociedad. Y la norma jurídica es todo el precepto establecido del poder del Estado. Obviamente el Estado es el que impone esta norma. Sus órdenes pueden ser órdenes, prohibiciones, hacer y no hacer. Son respaldadas con la amenaza de una sanción o autorizan a determinadas cosas, como es el caso del Código de Tránsito. El Código de Tránsito, ahí es donde establecen las ciertas infracciones. En el caso de que tú no las cumplas, tienes un pago de una multa. Y entonces eso es lo que complementa la norma jurídica. Norma jurídica que también puede ser con juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. La norma jurídica como juicio categórico e hipotético. Para distintos autores es, aun cuando parezca paradójico, la realización de los supuestos de toda norma es hipotética y cuando aquellos se producen y devienen de esta categoría. Considerando en forma abstracta el precepto que ordena a los hijos respetar a sus padres es hipotético. Encierra un supuesto que en este caso es el vínculo que usted tiene con su padre. Y más en una relación con personas que se hallen colocadas en situación prevista por la norma, constituye un mandamiento incondicional. Como es ahí, en este caso, haciendo un paréntesis en tema religioso, el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Que aquí entonces eso es un supuesto categórico que también es hipotético porque usted tiene un precepto de una forma abstracta de que usted tiene que respetar a sus padres. Ahí es donde nosotros vemos el juicio hipotético y el juicio categórico es el vínculo que
su padre y usted tienen. La norma jurídica como un juicio disyuntivo, que es del autor Cosio, critica a Kelsen, que fue nuestro autor macro de la pirámide de Kelsen, porque al desconocer un valor ontológico a la norma secundaria, resulta que el deber jurídico y la facultad correlativa no tienen un lugar intrasistemático en la norma, con lo que se demuestra que el esquema kelsiano es incompleto. Para él tiene que tener las tres categorías: categórico, hipotético y disyuntivo. El disyuntivo es la contrariedad que se le puede dar a dicha norma. Es como los casos puntuales de una norma de tránsito. La norma de tránsito te dice: usted no puede volarse el semáforo en rojo. Pero ¿qué puede tener el motivo para tener algo disyuntivo? Un atenuante y un agravante. Si usted se pasa un semáforo en rojo, obviamente usted tiene una multa. Pero usted puede alegar cierta situación porque se lo pudo haber volado. Que por ejemplo, que venía sin frenos y para evitar un accidente usted prefirió seguir de largo. Tenía los frenos largos o cierta situación para poder conjurar y poder discutir esa sanción. Aquí tenemos los categóricos, que hay una sustancia y accidente. En lo hipotético, en la casualidad y la dependencia, porque tiene que tener un nexo causal de dependencia y una acción recíproca, que son los disyuntivos. Aquí como nosotros podemos ver el caso que acabamos de hablar del semáforo en rojo. La sustancia es la norma, que en este caso te está diciendo, y está el objeto, que es el semáforo. Si el semáforo está en rojo, no te lo puedes pasar. Pero resulta de que te lo pasaste. Ahí es donde nosotros hablamos de la categoría que hay un accidente. Y la casualidad e independencia en los casos hipotéticos es que listo, el semáforo está en rojo y me lo volé, pero yo tengo que tener algo con qué pelear o con qué ganar para evitar de que esa sanción severa que normalmente se emite ante un salario mínimo, que es en este caso 877,000 pesos aproximadamente, por volarme el semáforo en rojo. Pero resulta que yo llego y la acción recíproca, que es en algo disyuntivo, me genera una posibilidad de tener una audiencia. Y en esa audiencia decir: mira, lo que pasa es que me pasó esto, que tenía no el afán, no, buscar un argumento convincente para que el inspector de tránsito le diga: bueno, listo, entonces ya tenemos que generar, y tienes un beneficio. El beneficio es que si haces el curso tienes un 50% de descuento con respecto al comparendo que te hicieron. Eso es porque te da la oportunidad de controvertir el hecho. La validez de la norma jurídica tiene que tener una competencia formal. La competencia formal es que haya sido creada por un órgano competente. Aquí en Colombia el órgano competente para crear las leyes es el Congreso de la República. Debe llevar un procedimiento que requiere que se observe un procedimiento establecido para la creación de las normas. Nuestro Congreso de la República lo componen unas comisiones. Dependiendo del tipo de ley, se requiere que se apruebe en unas legislaturas. Esas legislaturas en Colombia se ponen o se forman o también se validan o también se instalan en los siguientes periodos. Un primer periodo, que es en el 20 de julio hasta el 20 de diciembre. Y el otro periodo es del 20 de marzo al 20 de junio. Esos son los periodos legislativos
que se conocen como legislaturas en el Congreso. ¿Por qué el primer periodo siempre es el 20 de julio? Cada 4 años, cuando se realizan las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, la posesión de ellos es el 20 de julio. Y ahí se inicia el levantamiento del primer periodo legislativo para el cuatrenio. En este caso, el 20 de julio del año 2018, se instaló el periodo legislativo del cuatrenio 2018-2022. Y ese periodo legislativo solamente también se cumple hasta esas fechas, salvo a que el presidente de la República lo estime conveniente, convoque a sesiones extraordinarias a todo el Congreso de la República para la aprobación de ciertas leyes. Y listo. Eso es lo que tiene que ver con el tema del procedimiento. Competencia material. Las normas no solo están vinculadas a un sujeto normativo y a un procedimiento, sino que tienen un cierto ámbito material de regulación. Como por ejemplo, el Congreso de la República emite una ley. Ellos dicen ámbito de aplicación. Siempre en una norma que usted va a ingresar o a consultar, dice ámbito de aplicación. Resulta que yo voy a hacer una norma que me diga a mí, una norma que dice, pues normalmente en el Congreso de la República para los nombres de cualquier monumento, como es el caso del Puente Pumarejo, que originalmente el antiguo se llamaba Laureano Gómez, crearon una ley de la República para poderlo nombrar Alberto Pumarejo. Entonces dicen todas las consideraciones y dice ámbito de aplicación. Aplicará para el Puente Pumarejo ubicado en la ciudad de Barranquilla, se denominará Alberto Pumarejo. Y así, toda ley que usted se tropiece con ella va a decir el ámbito de aplicación. Como por ejemplo, una ley que me dice a mí que voy a regular el mototaxismo, por poner un ejemplo. Entonces yo digo el ámbito de aplicación. Esto aplica para estas ciudades de segundo nivel, no aplica para los distritos. Ahí tengo yo una restricción, que yo puedo hacerlo a través de la competencia material para el sujeto al cual yo voy a enfocarme y cuál va a ser el beneficiario de dicha ley. Y tenemos 3 tipos de ley en Colombia. La ley marco, que conoce todas las actividades específicas, determina objetivos y principios y desarrolla las actividades de políticas de crédito público, comercio exterior, régimen de aduanas y actividad financiera. Normalmente se realiza con unas leyes o lo que se denomina también leyes ordinarias. Hay otra que es una ley orgánica, es de organización y determinación de la estructura estatal. Por medio de estas leyes se establecen los reglamentos de las altas cortes, el Congreso y estas normas de aprobación y ejecución de presupuesto de rentas, apropiaciones y plan general de desarrollo del presidente. Cada vez de que el presidente de la República denomina un plan de desarrollo que es su hoja de ruta durante los 4 años que va a gobernar. Eso lo tiene que pasar para la primera legislatura. Y el Congreso está en la obligación de aprobarlo. Ley estatutaria, que es en este caso lo que nos regula nuestros derechos fundamentales. Y esta ley tiene un procedimiento especial y tiene que tener un procedimiento especial, que quiere decir de que cuando se realice la ley antes de llegar al presidente de la República tiene una evaluación o un control de constitucionalidad dado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisa
que esa ley no afecte derechos fundamentales. Si no afecta derechos fundamentales, la envía directamente al presidente de la República para su sanción. Eso sí, si el presidente de la República dice de que tiene ciertos factores de inconveniencia por la ley, cuando ya la revise la Corte Constitucional está obligado a firmar, porque esto regula derechos fundamentales. Y bueno, los tipos de mayoría en el Congreso. Tenemos la mayoría simple, que se toman por la mayoría de los votos de los asistentes. La mayoría absoluta es como lo que se denomina el famoso quórum. El famoso quórum quiere decir la mitad más uno de todos los integrantes del Congreso. Si no se obtiene, no se puede aprobar dicha ley. Como por ejemplo, para una ley que aprobaron, que fue la del Estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz, como es una ley estatutaria, y la ley estatutaria obligatoriamente pide que sea la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son el 50% más uno de todos los miembros activos del Congreso. De lo contrario, no se puede aprobar. Hay una mayoría calificada que se toma con los 2/3 de los votos de los asistentes y se requiere para la aprobación de reforma de leyes en que concedan amnistías o indultos. Y una mayoría especial que representa las 3/4 partes de los votos y es exigida para la autorización de viajes de parlamentarios al exterior con dinero de la nación. Bueno, señores estudiantes, esperemos que en esta clase corta puedan ustedes ya en el encuentro sincrónico realizar las preguntas pertinentes. Muchas gracias y feliz día.